Bueno, ya éramos 24. Bueno, ¿dónde estábamos? ¿Con quién estaba hablando yo? Con Magali, profe. Con Magali, acá está, sí. Sí, Bueno, ya entendí. Ya lo entendí, justo cuando se cortó. bueno, buenísimo. Ahora explícale al resto entonces. Ah, bueno. Los triángulos equiláteros tienen todos los mismos ángulos, o sea que 180 dividido 3 es 60. Bien. Entonces, sabiendo que ACB vale 60, al ser suplementario de BCD, el otro ángulo vale 120. Entonces, 120 menos 180 nos da 60, que la mitad sería 30 cada uno de los otros dos ángulos. Entonces nos da, en la parte de arriba, 60 más 30 es un recto de 90 grados. Excelente. Perfecto. ¿Todos entendieron? No con mis números que me salieron horribles, sino con lo que explicó Magali. Sí, sí, perfecto. Sí, profe. Bárbaro. Buenísimo. Después, a ver, después de haber resuelto el primer ejercicio, salía más fácil, porque ya sabíamos que uno era la mitad del otro y que eran suplementarios. Todo lo que vimos antes nos sirvió. ¿Sigo? Este es un poquito más difícil. Este. ¿Sí? ¿Qué tiene que pasar para que BC sea la bisectriz del ABD? Que sea corto la mitad de ese ángulo. Exactamente, que divida el ángulo en dos ángulos congruentes, ¿sí? Que este ángulo sea igual a este. Y esto es más que nada, conociendo las propiedades, armar una ecuación algebraica, ¿sí? ¿Alguien lo sacó? No me acuerdo yo cuánto tenía que valer. Creo que 72. ¿Alguien lo pudo sacar o quieren que lo hagamos entre todos? Yo lo hice, profe, pero la realidad es que lo hice hace una semana y además yo lo hice con letras. No sé por qué. Sí, está bien. Estoy medio mareada de lo que hice, estoy leyéndolo para ver si lo puedo. Suele pasar, que no me acuerdo lo que sé que lo hice, pero no me acuerdo cómo. Es que me olvido, porque entre las otras materias, por ahí lo hice cuando lo mandó, Claro. y ya después pasó una semana y no sé cómo lo sé en ese momento tampoco. A ver, pensemos un poquito. Este ángulo tiene que ser la mitad de este. ¿Sí? Digamos como que
este va a ser 2 veces este. Eso habíamos llegado. ¿Sí? Y este tiene que ser igual a este. Este de acá, el ABC, para que sea igual al CBD, va a tener que ser la mitad de estos de acá. Si miran, yo hice una rayita, acá hice 2 porque es el doble, acá hice 2 porque va a ser el doble, y acá hice una rayita porque va a ser la mitad. Dentro de este triángulo, yo tengo 5 rayitas. ¿Sí? Es una forma de verlo más gráfico que... Estoy buscando la calculadora. ¿Qué? ¿Por qué hizo todas esas rayitas si estamos tratando de saber si el segmento BC es la bisectriz del ángulo ABD? Bien, entonces te pregunto yo, ¿qué tiene que pasar para que el segmento BC sea bisectriz del ángulo ABD? Sí, tiene que ser, o sea, los ángulos iguales de los dos lados de la raya. Claro, la condición para que la bisectriz, para que una recta o segmento sea bisectriz es que divide al ángulo en 2 ángulos congruentes. Entonces, el ABD va a estar dividido en 2 ángulos congruentes. Ajá, ¿Sí? Estos dos van a ser igualitos. sí. Pero entonces yo sabía que este de acá era la suma de estos dos. Ajá, Entonces es el doble de este porque estos eran iguales. sí. Entonces en vez de una rayita, le puse 2 rayitas. Ajá, Y este de acá también me quedaba, como era igual a la base, le puse 2 rayitas. ujú, Y este de acá dijimos que era igual, entonces le puse una rayita. Ponele que este, a ver, suponete que este valga 30. Y este tiene que valer 30. ujú, Este va a valer 60. ujú. Bueno, perdón. Y este va a valer 60. ¿Está bien esto? ¿O hay algún problema? Los valores que yo puse. Profe, en el En- triángulo No da ABC 180. no va a dar 180. claro. Exactamente. No 180. puedo tomar cualquier valor porque, por ejemplo, en el triángulo ABC no da 180. Entonces, no es para cualquier valor del triángulo ABC. ¿Sí? Estos No, valores por que yo ejemplo. puse no me sirvieron. Entonces, pero sí lo que estaba pensando, porque esto es igual a esto y sí a la vez es la mitad de esto. ¿Qué? Usted lo había hecho en el ejemplo anterior con 40 grados y habíamos dicho que serían 80 grados el ángulo AC, valían 80, entonces arriba nos tenía que quedar de 20 el ángulo. Pero a ver. Borré todo. Acá había dicho 80, yo no me acuerdo. Sí, porque valía 40, 40 eran 80. Bueno, este es 80, este es 80, perdón Y la entonces letra, arriba, acá vale 40 y acá vale 40. ¿Y ahora está no, bien? ¿Me sirve? no. ¿Podría seguir probando? Pueden hacerlo prueba-error, hasta que encuentren un valor de ángulo que les dé. Y si no, pensando en una ecuación, acá yo voy a tener que tener 40, acá tendría 40, 40, 40, 40. O sea, tengo 5 veces el valor de este ángulo dentro del triángulo para que me dé 180. Por eso le hice las rayitas, a ver si ayudaba un poco. Si yo hago 180 dividido 5, ¿cuánto me da?
36. ¿Cuánto va a valer este de acá abajo? 72. 32. ¿Y ahora? ¿Llegué a los 180? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces en el triángulo ABC puede ser la bisectriz solamente cuando el ángulo ABC mida 36. Este era para ir probando cuando nos acercábamos más. ¿Sí? El que lo hizo prueba-error y llegó a 36, genial. Pudo poner el ejemplo donde si el ángulo este vale 36, ahora, a mí hacer prueba-error tantas veces, Yo lo hice con la ecuación. yo lo hice con la ecuación, sí, 5 por x igual a 180. Pasas el perfecto. 5 dividiendo y te queda el resultado. Y te queda el resultado, exacto. Esto es mezcla de geometría con álgebra mezclado. Lo que pasa es que acá ¿Por qué está... dividió 5, profe? Porque mira, yo tenía acá un valor del ángulo, que era igual a, para que sea bisectriz tenía que ser igual a este. Entonces le puse una rayita. Y acá pensé, este ángulo de acá tiene que valer 2 veces esto, porque es lo que habíamos calculado en el primer ejercicio, que este ángulo era igual a la suma de estos dos. Y estos dos eran iguales. Entonces este angulito BCA va a valer 2 veces lo que... Espera que borro los valores. Para que no nos confundamos. Vuelvo de vuelta. A ver. Este va a valer X. Y este va a valer X. A ver, lo ponemos con las X a ver si entendemos un poco más. Porque tienen que valer igual. ¿Sí? La incógnita es cuánto tendría que valer el ángulo. Este ángulo de acá, ¿cuánto va a valer? 2x. 2x. Bien, porque es el doble. Y este de acá, ¿cuánto va a valer? 2x. 2x porque es 2x. congruente. 2x porque estos dos son congruentes. Entonces tengo que voy a tener 2x más 2x más x, que tiene que valer 180 grados, porque es la suma de los ángulos interiores. Y ahí Queda te queda 5x igual a 180. perfecto. ¿Queda más claro ahora? Sí, gracias. No, por favor. A veces, no para todos es la misma forma de pensarlo. Bien. Y, profe, Sí, y si no tenía de dato que eran... usted dijo que los ejercicios lo íbamos a tratar como si fueran aparte, ¿no? No teníamos que no. relacionarlo. A ver, sí, los tenemos que relacionar. A ver, yo Ah. a lo que me refería era porque en el primer ejercicio habían dicho que este triángulo era equilátero. Entonces yo dije, no, acá no me dice que es equilátero. La opción es en el II. Entonces, la idea de estos ejercicios es en base a este gráfico. Si no, no te va a dar nunca eso de la bisectriz. No, Claro, y eso iba a preguntar, si lo trabajamos con un ejercicio aparte, no se podía. no te va a dar nunca, no. Esto es manteniendo las condiciones anteriores. Y ni siquiera tampoco ves, por ejemplo, en el primero dijimos que el ángulo era igual a la suma de los otros dos. En el segundo pensamos que era equilátero, pero en el tercero ya no podemos pensar que es equilátero, porque si pensamos que es equilátero no se va a cumplir, porque este era de 60 y este de 30, para que nos diera el ángulo de 90. Entonces ahí la bisectriz no iba a poder ser, BC no iba a ser la bisectriz.
Entonces, tomando la primera opción, donde no era equilátero, ¿había alguna posibilidad que la BC fuera la bisectriz? Entonces sí, hay una posibilidad solo cuando ABC vale 36 grados. ¿Sí? Sí, sí. A ver, ese tipo de cosas me las pueden preguntar siempre, hasta en un examen, porque no, son preguntas de consigna, no de concepto, ¿sí? Claro, aparte también en la anterior dijimos que era un triángulo recto, el triángulo entero, Claro. y me diría entonces 90 grados y entonces no podría. No podría ser, claro, sí, sí. Vamos usando en la misma base diferentes opciones. Bien, yo al final preparé el GeoGebra y no lo usé, no importa, se entiende igual. Vamos bien con los gráficos, ¿no? Profe. Bueno, ¿pasamos al 4 o a alguien le quedó alguna duda? Profe, una pregunta. Dale. Es increíble porque lo tengo escrito acá, pero no sé de dónde lo saqué. Me estoy me estoy rompiendo la cabeza. Yo puse que BCA sobre 2 es igual a CBD, pero no sé Era por qué lo puse BCA dividido 2 sobre es 2 igual a B, no, a CBD. a CBD, perdón. Sí, está bien. ¿Por qué? Mira, No me acuerdo por qué no lo puedo sacar ahora y me voy a volver loca. a ver, dijimos que este ángulo era la suma de estos dos. Y estos dos eran iguales. Sí. Entonces, a ver, este le vamos a poner alfa, es Sí. igual a beta más beta. Sí. Alfa es igual a 2 beta. Beta es igual a alfa sobre 2. Listo, ya está, ya me di cuenta. No hay problema. Bien. Ahora viene un ejercicio súper, súper lindo. Calculamos áreas. Sí. ¿Costó este? Bien. El área del ABC. ¿Cómo calculo el área del ABC? Y es base por altura dividido 2, pero acá no tenemos ningún valor. No necesitamos valor. Vamos a usar, espera que lo estoy copiando para irme al GeoGebra ahora, eso sí. Entonces, AC es igual a 1/3 de AD. Bien, este es el mismo ejercicio, ¿no? ¿Cómo calculo? Me dijeron que era base por altura dividido 2. Perfecto. ¿Cuál sería la altura del ABC? No sé. Pero la base es AC. Bárbaro. La base es AC. ¿Cómo se traza una altura? Perpendicular a la base, que pase Ajá. por el vértice Por el opuesto. punto B. Bien, entonces voy a trazar una recta perpendicular a la base que pase por el vértice opuesto. La altura es un segmento. Entonces voy a hacer el segmento que está incluido en esa recta. ¿Qué podemos poner? ¿Qué sé yo? Vamos a ser originales y le vamos a poner H por la altura. Bien.
Entonces, el área del ABC va a ser base por altura dividido 2. Y lo escribimos así. La base es AC, la altura es BH, dividido 2. Profe, ¿por qué es BH? Es la altura, Cami. Porque tomamos de ese vértice, profe. A ver, dijimos que la altura era perpendicular a la base, entonces tracé la recta perpendicular, que pasa por el vértice opuesto, ¿sí? Ujú. Entonces después lo que hice fue, la recta, no me acuerdo el nombre, K, intersección, la base, me dio un puntito. Viste que yo dije que la altura era un segmento. Le tuve que poner nombre a ese puntito. La recta que tracé perpendicular, la tracé a la recta AC, y la intersección de esa recta K con AC me dio el punto H. ¿Sí? Y quedó determinado el segmento BH. La altura de ese lado es el segmento BH. Ujú. ¿Sí? Sí. Y si yo quisiera hacer la altura de AB, Perdón, sé. profe, ¿la altura de qué? del segmento AB. Que pase por el vértice C. Alguien dijo no se puede. ¿Cómo es la altura de un segmento, profe? No es la altura de un segmento, Ah. la altura es de un triángulo. A ver, Tendríamos un que momento. tomar, profe, podríamos tomar como base el segmento BC y trazar la perpendicular que pase por el punto A. Perfecto, lástima que yo te dije AB, pero no importa. Ah, bueno, sí, perdón. No, no hay problema. Voy a trazar la perpendicular a AB, que pase por C. Ahí está. Entonces tengo la intersección. Y esta va a ser la altura. ¿No lo hicimos esto? No recuerdo. Esta sería la altura de AB. A ver, yo... Profe, entonces, ¿puedo trazar la altura dependiendo de cada lado? Debo trazar la altura dependiendo de cada lado. Esperen que agarramos uno nuevo. Vamos a trabajar con altura un ratito. Bien, yo tengo cualquier triángulo. Entonces, para trazar la altura no puedo trazar segmento perpendicular porque las perpendiculares son rectas, pero voy a trazar así. La tercera, ¿pasará por el mismo punto? Sí. Sí. Ese. Entonces tengo, estas tres van a ser las alturas. La altura depende de cada lado, por eso yo dije del segmento. No porque haya alturas de segmentos, sino porque corresponden, vamos a poner los nombres. Cada altura corresponde a un lado del triángulo. ¿Sí? Ahora, ¿vamos bien acá? Yo tracé las tres alturas. Tracé segmentos incluidos en rectas perpendiculares a los lados, ¿sí? Que pasan por el vértice opuesto. Vale, voy a poner etiqueta visible para no tardar tanto, aunque esté con mayúscula no importa. Así tardamos menos. Bien. Trazo la altura del lado AC. Trazo la perpendicular a AC que pase por B y la intersección. ¿Cómo trazo la altura del lado BC?
Me queda como afuera del triángulo. Me queda como Tenemos que afuera. prolongar a BC. Tendría que prolongar el lado AC y trazar una perpendicular que pase por A. Bien. Prolongo o dibujo toda la recta. BC no hace, ¿sí? BC. Y trazo la perpendicular a esa recta por el punto A. La altura va a ser también esta. Pero ¿qué pasa? La altura es este segmentito. Perdón. ¿Sí? Y si yo quiero hacer la altura, esta es la altura de BC, la altura de AB. Prolongas AB para abajo. Y si Trazás la recta B, trazo la recta, ya que está, ¿para qué voy a hacer tanto aquí? perpendicular que pasa por C. Bien, voy a hacer una perpendicular que pasa por C. Ahí está. ¿Quedó? Tracé las tres alturas. Ahora, acá se me cortaban. Acá no. ¿Qué problema? Es capaz que si prolongo las alturas se cortan. Si trazo las rectas se me van a intersecar. Sí. Ahí se me cortaron. ¿Sí? Entonces, en el caso del triángulo obtusángulo, las alturas se intersecan fuera del triángulo y para eso tengo que trazar las rectas que incluyen a los segmentos. Siempre la altura va a ser un segmento, pero la altura va a corresponder siempre a cada lado. ¿Sí? A ver, ¿qué? Por ejemplo, en el triángulo anterior que teníamos, Acá. siempre, o sea, normalmente, o sea, lo podría dar vuelta en mi cabeza y se toma la base como BA. Totalmente. Por ejemplo, en la escuela, que era lo más lógico pensar es que la altura es para arriba. Entonces, Claro. ¿cuán alto es el triángulo? Y las alturas que sería la A y la B, que están como en diagonal, Sí. esas no entiendo por qué, porque si se quedan como en la mitad o en una partecita de los lados, y no sé por qué. O sea, ¿qué razón tienen? ¿Por qué? O sea, ¿la altura de qué serían? Porque no están en un punto más alto, por así decirlo, o el que esté más lejos, por así decirlo. La altura es porque forma una perpendicular. A ver, vos pensá que no estamos hablando de una imagen, un dibujo que tiene una sola posición. A ver, yo tengo este triángulo. Este triángulo acá tengo la base, pero lo pongo así y no tengo ninguna base, entonces, este triángulo. Ajá. Lo puedo poner de la forma en que quiero. Yo estoy trabajando en un plano y al trabajar en el plano, esto puede tener cualquier posición y tiene que mantener todas sus propiedades y todos sus elementos. No importa cómo yo lo ponga en el plano. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, no es altura porque es la altura que vos te medís. Precisamente lo definimos como un segmento perpendicular o la distancia, si querés, del vértice opuesto al lado. Y la distancia se dibuja así, en forma perpendicular. Por eso se llama altura. ¿Sí? Es como si vos agarras un mapa planiferio y lo tenés al revés y no por eso deja de ser un mapa planiferio. Tal cual. ¿Para entendés? Sí. Eso va a pasar en geometría. Tenemos que dejar de lado la posición que teníamos en la escuela el año pasado. Podemos moverla para todos lados. Y va a ser la misma figura. No solamente no va a dejar de ser un mapa planiferio, sino va a ser la misma. Mira, yo tengo un trapecio. ¿Esto es un trapecio? Sí. Sí. Ah, y no, los lados paralelos son estos de acá. ¿Esto es un trapecio? Sí. Trapezoide. No, es un trapecio, porque estos dos lados son paralelos. Ah, ok. Entonces, lo ponga como lo ponga, hasta así, mira, parece un romboide, pero es un trapecio porque tiene los lados paralelos. Sí. ¿Sí?
Vamos a ver que en cualquier movimiento en el plano. Yo les pregunto, ¿qué pasaría con las alturas en un triángulo rectángulo? ¿Sigo moviendo? Ups. ¿Está mal esto? No. ¿Por qué? Porque los catetos van a ser perpendiculares. La altura va a coincidir, la altura de BC va a coincidir con el cateto AB, la altura de AB va a coincidir con BC. Las alturas se intersecan en el vértice del ángulo recto. ¿Sí? Así que, y acá, si yo lo transformaba en un obtusángulo, se me desaparecieron las alturas porque no había construido las rectas, que sí las había hecho en el otro, ¿sí? Bien, ahora ya sabemos lo que es la altura de un triángulo. Por ahora, la vamos a volver a ver. No, esto no, esto. En otro momento se va a complicar más. ¿Te parece? No. Es fácil por ahora, profe. Bueno, me alegro. Bien, ya me olvidé dónde estábamos. En el área. En el área. Igual quedan 6 minutos hasta donde lleguemos, después lo terminan para el viernes. Decía que ABC, ¿sí? Ahora, ¿está bien que haya puesto BH yo como altura? Sí. Sí, bien. AC por BH dividido 2, esa es el área del ABC. Va a ser igual a la mitad del área del BCD. ¿Cuál sería el área del BCD? Estoy poniendo que el área del ABC es la mitad del área del BCD. Entonces me tienen que decir cómo armo yo el área del BCD ahora. Para mí podríamos escribir lo mismo, pero lo ponemos sobre un 2. Te dijo que era la mitad del área. Sí. Es el mismo cálculo. Pero, a ver. Esta va a ser el área del BCD, no del ABC. Sobre un 2 puedo poner un medio también aparte, es lo mismo. Pero acá tengo que poner el área del BCD, no del ABC. Esto es el ABC. Trazás, profe, una perpendicular a BD que pase por el punto C. Ajá. Y nombrás al punto S. Una perpendicular a BD. ¿Por qué? Bueno, lo hago. Porque ¿Vos querés sería la base. Bien. ¿Este triángulo tiene 3 bases y este tiene una sola? No, podés trazar las 3, pero dije esa, por comodidad. Ah, dijiste esa. Bien. El problema es que yo, mira, acá tendría una. ¿Cuál sería la otra altura de este triángulo? Y en realidad, al ser obtusángulo, Es la misma. las otras No es alturas BH. estarían por fuera. Las otras dos van a estar por fuera. Y Y una es BH. una es BH. BH, claro. ¿Y cuál sería la base para la altura BH? AC. No, en el No, AD. en el CD, en el triángulo BCD. ¿Sí? Porque, a ver, AC es para el triángulo ABC. Yo ahora estoy tomando el triángulo BDC o BCD, ¿sí? Entonces, una altura va a ser BH y la base que corresponde a esta altura, porque no puedo tomar, por ejemplo, la base BC y la altura BH. No, yo tengo que tomar una base y la altura correspondiente a esa base. Entonces, si ustedes descubrieron que BH era la altura, y yo digo correspondiente a qué base, recién lo dijeron.
a la base A. CD. CD. Bien, entonces sería base por altura dividido 2. ¿Les quedaría así? Sí, profe. Bueno, lo que queda es algebraico. Profe, sigo teniendo mis dudas, Sí, está bien, buenísimo. porque, o sea, ahí estaríamos como tomando el triángulo en su totalidad, pero seguimos dividiendo a la base, que sería AD, la seguís dividiendo en 2 con el punto C. No, no estoy tomando el triángulo en su totalidad. Y entonces, ¿por qué para el triángulo BCD usamos la misma altura que el otro? Ahora, espera, lo voy a cambiar de color. A ver si... ¿Sí? Hay que dar los dos triangulitos. ¿Sí? Acá tengo el triángulo ABC y la altura BH. ¿Sí? Y ahora voy a considerar el triángulo BCD y me dijeron que tomara esta altura. La altura BH corresponde al lado, digamos, a la base CD. Sí. Ajá. Porque estoy haciendo la altura, digamos, sobre el lado este. Ajá, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, y al quedar por fuera, o sea, queda en el mismo lugar que la otra. Ahí está. Por Al eso. quedar por fuera queda en el mismo lugar por la otra, porque están, a ver, los dos triángulos tienen el mismo vértice. Entonces la perpendicular llega al vértice opuesto, que es el punto B. Ajá. ¿Sí? Sí, sí, ahí está. Bueno, no me queda tiempo. Hagan una cosa. Fíjense, traten de seguirlo, a ver si llegamos a un tercio de AC, y lo seguimos viendo el viernes, y vuelvan a ver esto. Si no se entiende, lo volvemos a ver. ¿Quieren? Revisen, revisen. Y seguimos con el otro ejercicio el viernes también. ¿Se aclararon dudas o no? Sí, profe. Sí, un montón. Buenísimo, entonces. Nos vemos el viernes, cuídense mucho, que hay muchos casos. Gracias, profe. Chao, profe, nos Chao, vemos. profe. Profe. Nos vemos. Nos vemos. Profe. Nos vemos. Chao.